calmar los nervios y que no le vaya a generar colitis, que es lo que vamos a hablar a continuación. Y es que, bueno, le voy a hacer una pregunta. ¿Conoce usted a alguien que se queja por un dolor repentino en la parte abdominal? Tal vez este síntoma viene acompañado de diarrea, pérdida de peso, cansancio excesivo. Estos síntomas, aunque usted no lo crea, podrían indicar un problema en el colon, enfermedad que afecta a un 15% de la población en algún momento de su vida. Y para conversar acerca de las causas y tratamientos de la colitis, tenemos con nosotros al gastroenterólogo, el doctor Jorge Vargas. Doctor, que ya vi que usted tiene nervios de acero también. ¿Cómo está, doctor? Hola Paula, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los televidentes. Más de uno debe andar con una colitis nerviosa después de este venión que acabamos de tener. Pero bueno, tranquilidad a todos, por dicha, espero que no haya pasado más a ninguno allá en sus casas. Así es, doctor. Bueno, cuéntenos primero, ¿qué es la colitis? Porque a veces uno dice colitis, pero no tiene muy claro qué es. En realidad el término médico se llama síndrome de intestino irritable y como tal a mí me gusta mucho ese término porque lo que dice es que tenemos una digestión que se irrita con mucha facilidad. Es un trastorno que tiene una predisposición genética, eso quiere decir que nosotros nacemos con esa predisposición. Entonces, algunos nacemos narizones, otros nacemos con problemas en los ojos, otros tenemos pelito ralo y otros nacemos con la predisposición a que los nervios de la digestión funcionen más o tener menor concentración de enzimas en el aparato digestivo que nos van a generar síntomas cuando nos exponemos a ciertos alimentos. Las crisis de colitis, doctor, pueden generarse por diversos factores. Pueden ser, no sé, estoy hablando con base en mi experiencia porque yo padezco de colitis. Pueden ser emocionales o pueden ser algún tipo de alimento que desate una crisis de colitis. Esto de las enzimas que usted nos está comentando, coméntenos esos posibles factores que desatan estas crisis de colitis. Claro, Paula. Bueno, mira, generalmente la colitis se ve desencadenada de uno de dos factores. ¿Cuáles son esos factores? Uno, el estrés emocional o la ansiedad. Hay un subgrupo de personas que tienen una cosa que se llama hipersensibilidad visceral. Todos los nervios, pero especialmente los de la digestión, se ponen más alerta. Y entonces eso le pasa mucho a la gente cuando tiene un examen o cuando tiene que exponer en frente de otras personas o cuando tienen que ir a entrevistas, por ejemplo. Entonces se ponen nerviosos y empiezan a sentir que se les mueve el intestino y que tienen que ir al baño y que se avientan. Entonces es una causa muy frecuente el estrés y por eso la gente la ha mal llamado la colitis nerviosa. O si se lleva un colerón, por ejemplo. O si se lleva un colerón. Hay mucha gente que responde siempre en la digestión. Entonces, cuando están también con estrés o con angustias, va a responder directamente en la digestión. La otra causa muy frecuente es la intolerancia a ciertos alimentos, sobre todo algunos alimentos que se llaman carbohidratos fermentables. Los más frecuentes, la lactosa y el trigo. Entonces, cuando la gente se expone para metabolizarlos, o sea que en vez de pelo ralo como yo, tienen raras las enzimas en el intestino, esos alimentos van a pasar al colon y en el colon las bacterias del colon hacen fiesta, los fermentan y a la hora de fermentarlos producen distensión y que es lo que la gente llama aventazón, normalmente que la pancita se expone aventada, comodísimo. Aún va, claro. Y la otra cosa es que cambia el pH del colon. Entonces, al cambiar el pH del colon, eso puede absorber agua o más bien jalar agua. Entonces, ahí es donde pueden asociar ya sea estreñimiento o pueden asociar también diarrea. O sea, pueden ser los dos extremos. Pueden ser los dos. Hay colitis tipo estreñimiento y hay colitis tipo constipación. Y eso es muy frecuente, a veces puede ocurrir inclusive la tipo mixta. Doctor, tengo una consulta. Ahora se está hablando lo del trigo, ¿verdad? Y la lactosa. ¿Qué relación hay entre la gente que dice es que yo soy intolerante al gluten y la colitis? Bueno, mira, eso es una pregunta muy interesante. Resulta que hay dos entidades diferentes que se comportan de una forma similar. Una es la celiaquía, la enfermedad celíaca. Esta es en el cual la persona es alérgica a un componente que viene en el trigo, que se llama gluten. Al ser alérgica al gluten, esa puede tener complicaciones serias. No solamente les va a dar diarrea y síntomas tipo colitis, sino también pueden tener complicaciones a largo plazo como anemia, osteoporosis y tumores en el aparato digestivo. Mientras tanto, también el trigo tiene otro componente que se llama fructano. Entonces el fructano se parece mucho a la lactosa y a la fructosa, que son carbohidratos fermentables. Si la gente tiene intolerancia al fructano o pocas enzimas para metabolizarlo, este fructano se va a ir al colon y va a ser fermentado.
Uno de los tratamientos más frecuentes que nosotros utilizamos para la colitis es la restricción de alimentos, sobre todo de carbohidratos fermentables. ¿Qué es lo que pasa con los carbohidratos fermentables? Que quitarlos todos, buscar técnicas para orientar a la persona a determinar cuál carbohidrato son intolerantes. Y ahora nuestro grupo, el Grupo Equilibrium, que es parte de Salud 360, tiene un dispositivo que se va a encargar por medio de un test del aliento de determinar si vos sos intolerante a la lactosa, si sos intolerante al trigo, qué interesante. si sos intolerante a la fructosa, que es las frutas muy dulces. Entonces usted ya no tiene que decirle al paciente, bueno, tenemos que eliminar 50 alimentos, que es dificilísimo, ¿verdad? Sí. Que digan uno que tiene que eliminar 50 alimentos que come uno, sino que uno puede ir identificando cada uno según este test del aliento para ver cuáles alimentos tenés que quitar. O también existe la posibilidad de... Mucha gente que dicen que los tienen como que punzar o no sé qué para ver qué tipo de alergias tiene. Con el aliento es súper sencillo y menos miedo, ¿ah? Exacto, mira, ese tipo de punción es para ver si hay alergias alimentarias, pero no intolerancias, que son diferentes. Son diferentes, exactamente. Okay. Y lo más frecuente no son las alergias, sino que son las intolerancias alimentarias por menor concentración de enzimas. Entonces, este test del aliento es súper simple y nos va a ayudar a distinguir, bueno, a qué sos intolerante. Si es a la fructosa, si entonces te quitamos las frutas dulces, si es a la lactosa, te quitamos los lácteos. Quieres ir a comer un helado, te tomas una pastillita de lactasa, que es la enzima que metaboliza la lactosa, y lo puedes consumir sin ningún problema. O si sos intolerante al trigo, porque es muy difícil limitar el trigo, el consumo de trigo a las personas, porque muchísimos alimentos tienen trigo. Entonces, sí queremos estar seguros si son intolerantes al trigo y qué tanta intolerancia tienen. Doctor, la pregunta del millón que queremos saber todas las que padecemos de colitis. ¿En algún momento se llega a quitar? ¿Tiene cura definitiva? Ay, Paula, vieras qué pregunta más difícil, porque no. Una de las cosas más importantes de entender, y en la medida que lo entendamos, lo comprendamos, lo aceptemos y hagamos lo necesario para estar mejor, es que es un padecimiento crónico. Eso quiere decir que uno lo va a padecer de por vida, pero se puede controlar fácilmente. ¿Cómo lo podemos controlar? Bueno, controlando la ansiedad. Eso suena difícil, pero por ejemplo el ejercicio físico, como las rutinas que nos enseñó ahora Dayana, también métodos de control de estrés emocional ayuda muchísimo a controlar de qué alimentos nos caen mal, y a la hora de restringirlos, entonces podemos hacer que la persona controle todos sus síntomas y tenga una vida completa y absolutamente normal. Otra pregunta, yo he escuchado mucho, y mi papá, y le mando un saludo a mi papá si está viendo, porque mi papá también padece de colitis. Entonces él dice, no, hay que tomar mucha agua para no padecer de estas crisis de colitis. ¿Eso es cierto? Bueno, es una excelente recomendación, no solo para la colitis, sino para nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Hay que tener presente que el consumo de agua tiene que ser de por lo menos 2 litros por día. Eso quiere decir de que deberíamos tomar por lo menos 8 vasos de agua o de líquido. Esto va a ser un excelente método para mejorar nuestra salud intestinal, sobre todo para aquellos que padecen de estreñimiento, y también para controlar los síntomas abdominales. Entonces, decirle a tu papá que tiene toda la razón y que es una excelente recomendación. Excelente. Ve, aquí nos dicen también comentarios de nuestros televidentes en redes sociales, que les agradecemos mucho que se unan. Yo padezco más después de un masaje de drenaje linfático que me hicieron mal, y parece que dijo un médico que me lo hicieron al revés. ¿Qué le podemos decir a Gabriela? Bueno, mira, habría que individualizar el caso para ver qué fue lo que pasó en el drenaje linfático, qué será lo que habrá ocurrido mal. También hay que tener presente que cuando uno se somete a este tipo de procedimientos, y sobre todo si fue una experiencia traumática, uno puede generar o cursar con mucho estrés emocional, ansiedad, y eso evidentemente va a repercutir directo. Pueden asociarse algunos cambios en la neuromodulación de la digestión que también podrían estarle ocasionando estos síntomas. Dice Norma Díaz, doctor, cada vez que me va a venir el periodo me da dolor del colon. Buenísima observación. Yo mencioné básicamente cambios hormonales. Básicamente los cambios en los niveles de progesterona, que es lo que una de las hormonas que se libera durante la menstruación, generan que la persona cambie su motilidad en el músculo del colon. Hay que tener presente que la progesterona básicamente para lo que sirve, o una de las cosas que hace, es regular la motilidad del músculo liso. Y el colon está hecho parte de músculo liso. Entonces, cuando tenemos cambios en los niveles de progesterona, podemos tener un colon que se relaje menos, entonces que se distienda, o que más bien se contraiga más y que nos dé dolor. Doctor, ¿es posible o eso se atribuye a otro tipo de padecimiento cuando uno está con el estómago inflamado y empieza a sentir que se le mueve?
Eso se llaman borborismos, ¿verdad? Son muy frecuentes dentro de la colitis, dentro del intestino irritable, y eso básicamente se da por este cambio que hablamos de una fermentación excesiva en el colon que nos va a producir exceso de gas, y este exceso de gas va a hacer que el colon empiece a contraerse. Entonces esa contracción repetitiva del colon es lo que nosotros empezamos a sentir más movimientos del colon. Hay que tener presente que también estamos en el contexto de muchas personas que tienen los nervios funcionando más de la cuenta. Entonces van a sentir más los movimientos intestinales en ese momento. Tengo piedras en la vesícula. ¿Está relacionada la colitis con esto? Tengo varios años de tener la pancita inflamada. Mira, generalmente esos son dos cosas que se están presentando al mismo tiempo, pero no tienen relación. Las piedras en la vesícula generalmente van a producir un dolor debajo de la costilla derecha, y únicamente ahí. Si nosotros lo que tenemos es distensión, gases, dolores en otros lugares, lo que nos está produciendo problemas es la colitis, es el intestino irritable, y no las piedras en la vesícula. Lo que sí pasa con mucha frecuencia, Paula, es que después de que le quitan la vesícula a la persona por piedras, la persona, el colon se ve más expuesto a las sales biliares, a la bilis. Y eso genera una irritación que hace que la persona tenga diarrea y tenga síntomas tipo colitis. Es más propenso. Mucho más propenso a la colitis, pero con un tratamiento apropiado, uno puede hacer que la persona tenga una vida normal. Dice Luz Medina, yo tomo café y se me inflama el estómago y me da dolor de estómago. Me gustaría saber qué hacer. Bueno, eso es una pregunta difícil porque yo también soy bien cafetero, ¿verdad? Entonces, mira, qué difícil. Yo sé que a uno que le digan que hay que quitar el café es algo difícil, pero en este caso, si uno identifica un factor desencadenante, y el problema del café específicamente es la cafeína, entonces si identificamos que el café te produce problemas, mi recomendación sería tratar de bajar un poquito el consumo del café. Otra opción bastante válida, si es que nos gusta mucho el sabor del café, es tomar café descafeinado. Uy, eso está complicado, está difícil. Pero sí. Doctor, otra cosa, que nos preguntan que cómo se hace para diferenciar una crisis de colitis. ¿Se dice crisis o ataque de colitis? Sí, crisis de colitis, claro. Una crisis de colitis de un dolor por apéndice, digamos. Mira, el dolor por apéndice o dolores orgánicos generalmente tienen un comienzo agudo. ¿Qué quiere decir agudo? Que no va a ser algo que se ha venido presentando a lo largo de meses o años. Mientras tanto, la colitis tiene una evolución que es crónica, que se ha presentado durante meses, años, y mucha gente nos dice cuando nos consulta que está pasando eso desde niño. Y eso es muy típico de colitis. En cambio, cuando alguien nunca ha tenido episodios de dolor y tiene un dolor localizado en la fosa ilíaca derecha, en la parte inferior derecha, eso es muy sugestivo de apendicitis, o debajo de la costilla derecha, problemas de vesícula. Entonces son formas de diferenciarlo. Siempre es importante tener presente cuando hablamos de la colitis que hay causas orgánicas de síntomas similares, como por ejemplo tumores y úlceras. Entonces, si uno tiene signos de alarma, es muy importante consultar o no atribuir esto a colitis y no descartar que vaya a ser algo potencialmente serio. Doctor, ya para finalizar, ¿los niños pueden padecer colitis o es un problema exclusivo de adultos? No, claro que es súper frecuente las colitis en niños, y eso se llama dolor recurrente en niños, y es básicamente tienen término diferente, pero es lo mismo. Son trastornos funcionales que se nos están generando por cambios, ya sea genéticos, una predisposición genética. La mamá ha tenido colitis, la abuelita ha tenido colitis, y el niño desde pequeño empieza a padecer colitis también. Además de eso, hay niños que también por ansiedad y por estrés empiezan a somatizar o a tener síntomas gastrointestinales, y eso es básicamente porque su sintomatología de ansiedad se va a reflejar en el aparato digestivo. Doctor, vea, me encantó la entrevista, la verdad, se lo digo aquí con los amigos de la revista, que me parece clarísimo, me deja tranquila también, porque si uno entiende qué es lo que le pasa en su cuerpo, claramente el estrés disminuye y ya uno sabe qué hacer y cómo proceder. Entonces, lo invitamos para que regrese. Muchísimas gracias, Paula. Todo un gusto haber compartido con ustedes. Un saludo a todos. Doctor Jorge Vargas, gastroenterólogo, que nos estaba acompañando hoy acá. Él es de Salud 360 y usted tenía el contacto para que también, si quiere hacerle sus consultas, pues saque una.